No parece Vietnam. Lo que menos me imaginé fue encontrarme un lugar así. Se van a perder lo que es Vietnam. Uno vive algo diferente a lo que uno tiene en la cabeza ya preseteado de lo que es Vietnam. Pero ya en lo personal necesito seguir con ese chip que tengo y uno ya está mimetizado acá. Con la comida, con los olores, con la gente. Que uno en un país comunista tengan tan metido eso. Es una zona muy elitista. ¿Cómo anda la bandurria latina? Seguimos en Vietnam, estamos en Nha Trang y hoy vinimos a caminar un poco por la playa, a descansar un poco. A veces entre tanto video, entre tanto trabajo y fundamentalmente entre tanto viaje, uno necesita un par de días como nos acabamos de tomar nosotros para venir a descansar frente a la playa con un montón de palmeras, con una playa hermosa, con un agua que tiene una temperatura la verdad que muy buena, donde uno se puede meter, bañarse, nadar. Así que creo que la decisión fue buena. Este video voy a tratar de hacerlo de corrido mientras les cuento un poco acá de la ciudad y el viaje y demás. Acá en Vietnam nosotros estábamos, los que vienen ya siguiendo la serie de Vietnam y el canal, en Hoi An, bajando para el sur, del norte al sur de Vietnam, y la verdad que los trayectos eran bastante largos. Entonces, más allá de que nos tomamos un sleeping bus, seguir bajando mucho más al sur era medio como mucho. Entonces decidimos hacer una parada. Estábamos entre Da Lat, que es una ciudad donde en teoría es otro tipo de clima, tiene más naturaleza propiamente dicha, y esta ciudad, Nha Trang, la verdad que lo definimos a último momento, sin buscar nada. Vimos que estaba sobre la costa y la verdad que nos encontramos un lugar impresionante. El hotel que nos dieron está a una cuadra acá de la playa, en una zona súper céntrica. Entonces prácticamente todos los días vinimos a descansar un poco, a relajarnos en la playa. Después lógicamente salíamos a hacer videos, salíamos a recorrer, salíamos a comer. Pero el lugar, la verdad gente, sinceramente es impresionante. No se dan cuenta que están en Vietnam si uno no se los dice. La arena, más allá de que hay plástico más de lo que debería para mi gusto, pero eso pasa lamentablemente en gran parte del mundo, la arena es blanca, es amarilla, pero digamos limpia. Y bueno, ahora si bien ya está prácticamente por caer el sol y hay bastante, se empieza a llenar de gente, fundamentalmente por el día y demás. Temprano no hay mucha gente, entonces uno viene, se relaja, tranquilo, se compra algo. Tenemos un supermercado enfrente de la playa. Sirve para cambiar ese aire dentro de Vietnam, sin salir de Vietnam. Uno vive algo diferente a lo que uno tiene en la cabeza ya preseteado de lo que es Vietnam. Y algunas cosas que nos llamaron la atención del lugar, principalmente es que hay mucho turista. Como consejo, más allá de que cada uno tiene que vivir su experiencia, cada uno tiene que vivir su historia, cada uno tiene que vivir su aventura y hacer el viaje como más le gusta, de acuerdo a sus posibilidades, a sus gustos y demás. Sí que les recomiendo que si vienen al sudeste asiático, vengan a este lugar o a algún lugar que tenga costa, pero que no le dediquen demasiado tiempo. Nosotros hoy va a ser, ya hoy a la noche nos vamos para una nueva ciudad. También en un sleeping bus tenemos unas 10 horas de viaje y nosotros tuvimos 3 noches, 4 días si no me equivoco, y ya es un tiempo más que suficiente. ¿Y por qué? Uno cambia el chip que trae, en mi caso de Argentina o de los lugares donde estuve viviendo, y uno ya está mimetizado acá, con la comida, con los olores, con la gente, con la forma que tiene de vestirse la gente, con la forma que tiene de hablar. Entonces acá, al haber tanto turismo, uno se empieza a perder un poquito. Eso es por lo menos lo que me pasó a mí. Si viven esto mucho tiempo, se van a perder lo que es Vietnam. Yo si este lugar lo saco, lo pongo, no sé, en la costa argentina, bueno, sí, hay diferencias, ¿no?, entre los árboles, la temperatura del agua, pero tranquilamente podría ser Argentina. Entonces sirve para parar un par de días, pero ya en lo personal necesito seguir con ese chip que tengo, que es del sudeste asiático. Nosotros ya pronto vamos a estar cambiando de país, seguimos en el sudeste asiático. Sirve ese corte, pero en su cierta medida. Y otra cosa que me llamó mucho la atención, en todos lados en Vietnam, además de la bandera del país, lógicamente, está la bandera comunista. Vietnam es un país comunista. Más allá de eso, en Hanoi vimos un solo McDonald's. Ahora acá tienen un McDonald's
y al lado, a 50 metros, tiene un Starbucks. Eso también me parece muy llamativo que uno en un país comunista tengan tan metido eso. Sí que hay, creo que es la parte norte, es una zona muy elitista, de mucho dinero. Lo que hace la gente que, por ejemplo, vive en la capital, vive en Hanoi, tiene sus casas de veraneo, entonces es un lugar donde suele estar fuera de temporada medio vacío y después vienen y pasan el tiempo. ¿Por qué? Porque el clima es espectacular. Enfrente tiene un lugar que se llama Bin Her y es un parque de diversiones. Vale la entrada 30 euros. Los cruzan con un teleférico, creo que es, y tienen un parque de diversiones. La verdad que nosotros nos fuimos porque, bueno, como les digo, tenemos otras prioridades, tenemos otra idea de viaje y demás, pero acá está todo muy armado para el turista y está bastante lejos de parecerse a un país comunista. Entonces esos contrastes van llamando la atención y por eso les digo que está bueno venir y vivir un par de días, fundamentalmente si tienen un viaje como el que estamos viendo nosotros, que es largo, sin saber cuándo volvemos, entonces hacer esa pausa, frenar un poquito, sirve. Los hoteles fuera de temporada son baratos. A nosotros nos dieron las 2 noches en la Villa Boutique, como les dije en el otro video. Recomendar este lugar sirve porque mucha gente lo desconoce. Nosotros descansamos acá, como les digo, estamos en una zona bien ubicada, podemos ir a casi todos lados caminando. Y nada, seguimos acá disfrutando. No sé cómo habrá salido el video, así sin cortar. Quería más o menos también ir recorriendo un poco la playa con ustedes, que rara vez lo hago, o por ahí lo hago solo, entonces dije, bueno, vamos a prender la cámara, charlamos un poquito del lugar para que la gente también esté un poquito en contexto y vea el día a día nuestro. Así que nada, salió como salió, espero que les haya gustado, que sea así, espontáneo, play y corra el video. Así que nada, espero que les haya gustado. Ya les digo, acá en Nha Trang vale la pena para un par de días. Si vienen a recorrer Vietnam, lo pueden usar como parada, porque si hacen norte y sur, para llegar de la parte central al sur les va a quedar un tramo largo, así que es una buena parada para venir un par de días, relajar, cargar energías, cargar combustible y seguir camino. Nosotros por lo pronto esta noche salimos a una nueva ciudad, así que quédense prendidos al canal porque la ciudad siguiente ya va a ser probablemente nuestro último destino acá en Vietnam, probablemente sea ya casi estemos llegando al final de esta temporada en Vietnam, para ya después meternos, si Dios quiere, en un nuevo país acá en el sudeste asiático. Así que nada, espero que les haya gustado el video, gente, esta recorrida acá por la playa en Nha Trang. Si fue así, como les digo siempre, dejen su me gusta, que sirve para que YouTube le muestre este contenido, le muestre el canal a más personas, esta pequeña comunidad de viajeros siga creciendo. Si ven los videos y todavía no se suscribieron, suscríbanse, consideren suscribirse. Y nada más, como les digo siempre, gracias por su tiempo y nos vemos la próxima acá desde Vietnam. Chau, chau.